Y si los hábitos más normales de tu día a día son exactamente los que están saboteando tu cerebro, destruyendo tu foco y arruinando tu calidad de vida sin que te des cuenta. No hablo de drogas, no hablo de alcohol, hablo de comportamientos que probablemente hiciste hoy, que haces todos los días, que parecen completamente inofensivos y que la neurociencia documenta como dañinos para el funcionamiento del cerebro, la regulación emocional y la productividad. Hoy vas a conocer los 10 hábitos que más daño hacen al cerebro y exactamente qué hacer para reemplazarlos. Porque la diferencia entre una vida de niebla mental y una vida de claridad y enfoque muchas veces está en los detalles que nadie te señaló. El cerebro humano es el órgano más complejo que existe en la naturaleza conocida y también es extraordinariamente sensible al entorno y a los hábitos diarios. Cada cosa que haces, cada sustancia que consumes, cada patrón de sueño, cada forma de interactuar con la tecnología, cada tipo de pensamiento que repites, tiene un impacto directo y medible en la química cerebral, en las conexiones neurales y en la forma en que el cerebro funciona hora a hora. El problema es que vivimos en una época donde muchos de los hábitos más comunes están en conflicto directo con las condiciones que el cerebro necesita para funcionar bien, no porque seamos débiles, sino porque el entorno moderno con sus estímulos constantes, su inmediatez y su diseño para capturar la atención, no fue construido pensando en la salud del cerebro. La buena noticia es que el cerebro tiene una propiedad extraordinaria llamada neuroplasticidad, la capacidad de cambiar su estructura y su funcionamiento en respuesta a nuevos hábitos y experiencias. Lo que se dañó con el tiempo también puede recuperarse, pero para eso, primero necesitas saber qué estás haciendo, qué está causando el daño. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora, Ann. Este es probablemente el hábito más extendido y uno de los más dañinos para el cerebro en términos de su impacto en el resto del día. Cuando despiertas, tu cerebro está en un estado particular, la corteza prefrontal, la región responsable del pensamiento racional, la toma de decisiones y el enfoque todavía no está completamente activa. Domina el sistema límbico, más emocional y reactivo. Y en ese estado, el cerebro es extraordinariamente susceptible a los estímulos que recibe. Lo primero que entra en ese estado de alta receptividad moldea el tono cognitivo y emocional del resto del día de una forma desproporcionada. Cuando lo primero que haces es revisar el celular, estás exponiendo ese estado vulnerable a notificaciones, noticias, mensajes no resueltos, comparaciones en redes sociales, demandas de otros. Estás entrando al día en modo reactivo antes de haber tenido un solo momento de orientación propia. La neurociencia documenta que este patrón aumenta los niveles de cortisol desde la mañana, fragmenta la atención desde el inicio, reduce la capacidad de enfoque profundo durante las horas siguientes y aumenta la ansiedad basal a lo largo del día. La alternativa es simple, pero poderosa a los primeros 20 a 30 minutos del día sin pantallas. Usa ese tiempo para hidratarte, para moverte, aunque sea brevemente, para orientarte mentalmente hacia lo que quieres lograr en el día. Ese solo cambio, mantenido con consistencia, transforma la calidad cognitiva de toda la mañana. El sueño no es un periodo de inactividad del cerebro, es uno de los procesos más activos y críticos que el cerebro realiza. Durante el sueño, y específicamente durante las fases de sueño profundo y REM, el cerebro consolida los recuerdos del día,
procesa las emociones, elimina toxinas metabólicas acumuladas a través del sistema linfático, restaura los niveles de neurotransmisores y regula los sistemas hormonales. Cuando el sueño es insuficiente, irregular o de mala calidad, ninguno de esos procesos se completa de forma adecuada y las consecuencias son inmediatas y mensurables. Un solo día con pocas horas de sueño reduce la capacidad de la corteza prefrontal de forma comparable a estar levemente intoxicado. Aumenta la reactividad emocional, reduce la empatía, deteriora la memoria de trabajo y disminuye la capacidad de tomar decisiones complejas. Cuando esto se vuelve crónico, los efectos se acumulan. La niebla mental, la irritabilidad constante, la dificultad para concentrarse, la sensación de estar siempre cansado aunque hayas dormido. Todos esos síntomas que muchas personas atribuyen a otras causas frecuentemente tienen en la raíz un sueño que no está haciendo su trabajo. La recomendación de la neurociencia es clara: 7 a 9 horas para la mayoría de los adultos, con horarios consistentes incluso los fines de semana. La consistencia del horario regula el ritmo circadiano, que es el reloj interno del cerebro, y esa regularidad impacta directamente en la calidad del sueño y en el rendimiento cognitivo durante el día. Hay una distinción importante que muy poca gente hace entre consumir contenido de forma activa y consumirlo de forma pasiva. El consumo activo tiene un propósito: buscas información específica, aprendes algo concreto, resuelves un problema. El cerebro está comprometido, procesa, conecta ideas. El consumo pasivo es diferente. Es el scroll sin destino, la serie que pones de fondo mientras haces otra cosa. El video que lleva a otro video durante horas sin que hayas decidido activamente ver ninguno de ellos. Ese tipo de consumo tiene efectos documentados en el cerebro que van más allá de la pérdida de tiempo. El scroll infinito en redes sociales genera lo que los neurocientíficos llaman dopamina de baja calidad, pequeñas descargas frecuentes de la hormona del placer que satisfacen momentáneamente, pero que con el tiempo elevan el umbral de estimulación necesario para sentir satisfacción. El cerebro se acostumbra a ese ritmo de recompensa constante y rápida y empieza a encontrar las actividades más lentas pero más valiosas, como leer, pensar, crear, profundamente aburridas y difíciles de sostener. Además, el consumo pasivo sostenido fragmenta la atención de forma progresiva. Entrena al cerebro para saltar entre estímulos en lugar de sostener el foco en uno solo. Y esa capacidad de atención sostenida, una vez degradada, cuesta trabajo recuperar. La alternativa no es dejar de consumir contenido, es hacerlo con intención. Definir qué vas a ver antes de abrir la app. Establecer un límite de tiempo real y proteger bloques del día completamente libres de consumo pasivo para darle al cerebro el espacio que necesita para procesar, crear y descansar. Existe una idea muy extendida de que el cerebro y el cuerpo son sistemas separados, que lo que le pasa al cuerpo es una cosa y lo que le pasa a la mente es otra. En la neurociencia lleva décadas demoliendo esa separación. El cerebro es parte del cuerpo y lo que le haces al cuerpo se lo estás haciendo directamente al cerebro. El ejercicio físico regular tiene efectos sobre el cerebro que ninguna otra intervención puede replicar de forma tan amplia y documentada. Aumenta los niveles de BDNF, una proteína que actúa como fertilizante para las neuronas, promoviendo el crecimiento de nuevas conexiones neurales. Incrementa la serotonina,
la dopamina y la noradrenalina, los neurotransmisores fundamentales para el estado de ánimo, la motivación y el enfoque. Reduce el cortisol, la hormona del estrés, mejora la calidad del sueño, aumenta la capacidad de memoria y de aprendizaje. Y el sedentarismo tiene el efecto contrario. La falta de movimiento físico regular está asociada con mayor riesgo de depresión y ansiedad, peor regulación emocional, menor capacidad cognitiva y mayor fatiga mental. Incluso cuando no se ha realizado esfuerzo físico, no necesitas una rutina de alta intensidad para obtener los beneficios cognitivos del movimiento. 30 minutos de caminata a paso moderado ya muestran efectos medibles en la función cerebral. Lo que importa es la consistencia, el movimiento diario, sostenido en el tiempo. Es una de las inversiones más rentables que puedes hacer en la salud de tu cerebro. El cerebro representa aproximadamente el 2% del peso corporal, pero consume alrededor del 20% de la energía total del organismo. Es el órgano con mayor demanda energética del cuerpo, funcionando sin pausa las 24 horas del día, y la calidad del combustible que le das impacta directamente en cómo funciona. Saltarse comidas genera caídas en los niveles de glucosa que afectan la función de la corteza prefrontal de forma inmediata. Esa niebla mental que aparece a media mañana o a media tarde cuando llevas mucho tiempo sin comer, esa dificultad para concentrarte, esa irritabilidad que parece surgir de la nada, muchas veces tiene una causa muy simple en el cerebro. No tiene el combustible que necesita para funcionar bien. La alimentación ultraprocesada, alta en azúcares refinados y grasas de baja calidad, genera picos y caídas bruscas de glucosa que crean un patrón de energía inestable. Un pico de energía seguido de un bajón que genera más ansiedad, más necesidad de estimulantes y más dificultad para mantener el foco sostenido. Los nutrientes que el cerebro necesita para funcionar de forma óptima incluyen ácidos grasos omega 3 presentes en pescado azul, nueces y semilla, proteínas de calidad que son la materia prima de los neurotransmisores, vitaminas del grupo B que son esenciales para la función neurológica, y una hidratación adecuada, porque incluso una deshidratación leve reduce la función cognitiva de forma measurable. Comer de forma regular con alimentos reales y variados no es solo una cuestión de salud física, es una decisión directa sobre la calidad de funcionamiento de tu cerebro a lo largo de día. La multitarea tiene una reputación de ser una habilidad valiosa, una señal de eficiencia, de capacidad para manejar muchas cosas a la vez. La neurociencia tiene una perspectiva muy diferente y es importante entenderla porque tiene implicaciones directas en cómo organizas tu trabajo y tu día. El cerebro humano no puede realizar dos tareas cognitivamente complejas de forma simultánea. Lo que llamamos multitarea es en realidad cambio de tarea rápido. El cerebro alterna su atención entre una actividad y otra de forma acelerada. Y cada vez que hace esa transición, paga un costo cognitivo. Ese costo incluye tiempo de reactivación. El cerebro necesita entre 15 y 23 minutos para volver al nivel de concentración previo después de una interrupción. Errores adicionales generados por el cambio de contexto y fatiga cognitiva acumulada que se produce mucho más rápido con la multitarea que con el trabajo enfocado. Un estudio de la Universidad de Londres
encontró que la multitarea constante reduce temporalmente el coeficiente intelectual funcional de forma comparable a no dormir una noche entera. No porque las personas sean menos inteligentes, sino porque el cerebro está tan fragmentado en su atención que no puede operar a su capacidad real. La alternativa es el trabajo en bloques de enfoque singular en periodos de tiempo dedicados exclusivamente a una tarea, sin interrupciones, sin cambios de contexto. La calidad y la cantidad de trabajo producido en un bloque de 90 minutos de enfoque real supera con frecuencia lo que se produce en 4 horas de multitarea fragmentada. El ser humano es fundamentalmente una especie social. Y esa no es solo una observación filosófica, es una realidad neurobiológica con consecuencias concretas en la salud del cerebro. El aislamiento social y la soledad crónica están asociados con niveles elevados de cortisol, mayor riesgo de deterioro cognitivo, peor regulación emocional y mayor prevalencia de depresión y ansiedad. Las investigaciones de la Universidad de Harvard en su famoso estudio longitudinal sobre el desarrollo adulto, el más largo sobre bienestar humano que existe, encontraron que la calidad de las relaciones es el predictor más poderoso de salud mental y física en la vejez, por encima de la dieta, el ejercicio y los genes. Pero no solo la cantidad de contacto social importa, la calidad importa igual o más. Las relaciones conflictivas crónicas, los entornos de alta tensión interpersonal, las dinámicas donde constantemente tienes que estar en guardia, generan una activación sostenida del sistema de amenaza del cerebro que tiene los mismos efectos del estrés crónico. Cortisol elevado, sistema nervioso en alerta permanente, recursos cognitivos drenados por la gestión constante del conflicto. Invertir en relaciones genuinas, en conexiones donde puedas ser honesto y sentirte seguro, en comunidad con personas que te nutran, no es un lujo emocional, es una necesidad neurobiológica que impacta directamente en cómo funciona tu cerebro día a día. Hay una creencia muy extendida de que las emociones son un obstáculo para el pensamiento racional, que la persona verdaderamente inteligente y productiva es la que aprende a ignorar lo que siente y operar desde la lógica pura. La neurociencia no apoya esa idea, la apoya exactamente al revés. El neurocientífico Antonio Damasio estudió durante décadas a pacientes con daño en las regiones cerebrales responsables del procesamiento emocional y encontró algo sorprendente en estas personas, aunque tenían intactas sus capacidades cognitivas en las pruebas estándar, eran incapaces de tomar decisiones adecuadas en la vida real, porque las emociones no interfieren con la toma de decisiones. Son una parte fundamental de ella. Cuando suprimimos las emociones de forma crónica, no desaparecen, se procesan de forma incompleta y generan una carga cognitiva y emocional que opera en segundo plano, consumiendo recursos mentales que podrían usarse para otras cosas. La investigación sobre supresión emocional muestra que intentar no sentir algo activamente requiere esfuerzo cognitivo significativo. Paradójicamente, aumenta la intensidad de la emoción que se intenta suprimir y genera mayores niveles de estrés fisiológico medidos en cortisol y presión arterial. La alternativa no es desbordarse emocionalmente, es aprender a procesar las emociones de forma consciente, a nombrarlas, a identificar qué información están aportando, a darles espacio sin que controlen cada reacción. Eso se llama regulación emocional y es una habilidad que se aprende y que tiene efectos directos
en el bienestar cognitivo y en la calidad de vida. La forma en que te hablas a ti mismo es uno de los hábitos más influyentes en tu salud mental y en tu funcionamiento cognitivo. Y también uno de los más ignorados. La mayoría de las personas tiene un diálogo interno constante. Esa voz que comenta todo lo que haces, que evalúa cada situación, que interpreta cada experiencia, y para muchas personas esa voz tiene un tono predominantemente crítico, negativo u catastrófico. No porque sean masoquistas, sino porque el cerebro tiene lo que se conoce como sesgo de negatividad, una tendencia evolutiva a registrar, recordar y darle más peso a las experiencias negativas que a las positivas. Fue útil para la supervivencia, pero en el mundo moderno, sin los peligros físicos que lo justificaban, genera un ruido interno constante que eleva la ansiedad basal, reduce la motivación y deteriora la autoimagen. Cuando el diálogo interno es predominantemente negativo, el cerebro opera en un estado de baja amenaza constante. El cortisol se mantiene elevado, la perspectiva se estrecha hacia los problemas en lugar de expandirse hacia las soluciones. La autoconfianza se erosiona y la capacidad de tomar riesgos necesarios para crecer se reduce. Cambiar el diálogo interno no es pensamiento positivo forzado, es entrenar al cerebro para adoptar una perspectiva más equilibrada y constructiva, para notar también lo que funciona, para hablarle a uno mismo con la misma compasión que le daría a alguien que quiere, para cuestionar las narrativas automáticas negativas en lugar de aceptarlas como verdades absolutas. Es entrenamiento sostenido con práctica y con frecuencia con apoyo terapéutico. Tiene efectos mesurables en la regulación emocional, en la autoconfianza y el último hábito dañino no es un comportamiento específico, es una ausencia, la ausencia de dirección. El cerebro funciona mejor cuando tiene un norte claro, cuando hay un propósito que orienta las decisiones, que da sentido a los esfuerzos, que conecta las acciones del presente con algo significativo en el futuro. Cuando ese norte no existe, el cerebro entra en un estado que los psicólogos llaman deriva motivacional. Sin un objetivo que organice la atención y la energía, el cerebro tiende a buscar estimulación inmediata, a caer en los hábitos más automáticos y a experimentar una sensación difusa pero persistente de vacío o falta de sentido. Viktor Frankl observó en los campos de concentración nazis que las personas que sobrevivían con la psique más intacta eran las que tenían un porqué, un propósito que les daba razón para seguir incluso en las condiciones más extremas. Esa observación se convirtió en la base de la logoterapia y en décadas de investigación que confirman el papel fundamental del propósito en la salud mental. Tener metas claras no solo orienta el comportamiento, activa en el cerebro el sistema de recompensa anticipatoria a la dopamina que se libera al anticipar un logro futuro, que genera motivación sostenida y una sensación de avance incluso antes de que el resultado llegue. Dedica tiempo a definir con claridad hacia dónde quieres ir, no de forma vaga, con especificidad, con fechas, con la imagen concreta de quién quieres ser y qué quieres haber construido. Esa claridad no es un lujo filosófico, es una condición para que el cerebro tenga el combustible que necesita para funcionar con dirección y con energía real. Quiero que te quedes con algo antes de cerrar. El cerebro que tienes hoy no es fijo, no es el resultado inevitable de quién eres o de lo que has vivido, es el resultado acumulado de los hábitos que has tenido hasta ahora. Y los hábitos
pueden cambiar. La neuroplasticidad no es un concepto motivacional, es biología real. El cerebro puede crear nuevas conexiones, fortalecer nuevos patrones, recuperar funciones que se habían deteriorado, pero lo hace a través de la repetición consistente de nuevos comportamientos. No tienes que cambiar los 10 hábitos de este video al mismo tiempo. No tiene que ser una transformación total de golpe. Empieza con uno, el que sientas que tiene el mayor impacto en tu vida ahora mismo. Trabájalo durante 3 o 4 semanas hasta que empiece a sentirse más natural y después agrega otro. Cada pequeño ajuste en la dirección correcta es una señal que le envías a tu cerebro. Estamos construyendo algo diferente. Y el cerebro, con el tiempo y con la repetición, responde. Mereces un cerebro que funcione bien, una mente clara en emociones reguladas, foco cuando lo necesitas, energía que alcance para lo que importa. Eso no es un privilegio de unos pocos, es el resultado de hábitos que cualquier persona puede construir y empieza con la próxima decisión que tomes. Hoy, ahora. Quiero que me digas algo. De estos 10 hábitos que vimos hoy, ¿cuál reconoces como el que más impacto tiene en tu vida en este momento? ¿Cuál es el que sabes que necesitas cambiar antes que cualquier otro? Escríbelo en los comentarios. Solo el número o el nombre, sin explicaciones, si no quieres, pero escríbelo, porque reconocer un hábito dañino en voz alta, aunque sea en texto, es el primer paso real para empezar a cambiarlo. Y esta comunidad está aquí para acompañarte en ese proceso. Guarda este video. Compártelo con alguien que sientas que necesita escuchar esto. Y nos vemos en el próximo.